Bienvenidos y bienvenidas a Historia se va a hacer podcast, un podcast que se supone que es de historia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a ir saliendo. Hoy vamos a continuar con esta colonización española sobre América y vamos a estar hablando de la primera campaña de conquista pura y dura de los españoles sobre el continente. Hablaremos de lo que fue la conquista del Imperio Mexica o como también lo conocemos, el Imperio Azteca. Así que espero que tengas ese mate listo o la infusión que te guste beber y déjame que te cebe esta historia. Como vimos en el capítulo anterior, el descubrimiento de América se dio casi por casualidad por parte de Cristóbal Colón, casi en su totalidad por casualidad, porque no quería venir para estos lados y lamentablemente llegó. Si no lo viste, te lo dejo por acá arriba para que vayas y lo veas porque creo que es un buen episodio. No sé si excelente, pero bueno, es bueno. Tiene mucho chusmerío como les gusta a ustedes y este episodio también va a tener bastante chusmerío. Actualmente sabemos que no fue el primer europeo en haber descubierto estos territorios, pero sí su descubrimiento fue fundamental, tanto positivamente para la corona española y negativamente para la mayoría de los pueblos nativos, los cuales lo van a padecer. Y como vamos a hablar de la conquista de México, acá viene él, este personaje que tenaz seguramente, inteligente no lo dudo, bondadoso no sé, lo pongo en duda, porque varias fuentes dicen que no fue un tipo tan violento y no solamente fuentes europeas que por ahí son las que más lo defenderían, y hay otras fuentes que obviamente lo defenestran. Yo me voy a poner neutral y voy a dejar que cada uno tenga su punto de vista de este hombre. ¿Quién es? Bueno, es Hernán Cortés. Y este tipo fue, como dice el profesor Girafales, el conquistador de México fue Hernán Cortés. Eso. Este conquistador de México fue el que estuvo a cargo de la campaña militar y luego también va a ser el primer gobernador de los territorios conquistados, porque no era ningún bobo. Pero ¿cómo llegó a conquistar México? Bueno, en 1504 se estableció como escribano y terrateniente en la española Santo Domingo. Acordémonos que 4 años antes de esta isla española fue donde se lo llevaron en cana a Colón, porque se había puesto bastante jede, bastante idiota tanto con los nativos como con los colonos. Se había puesto muy violento y se lo llevaron en cana. Episodio anterior, te lo recomiendo. En 1511 Cortés, bajo el cargo de secretario del gobernador, acompañó a Diego Velázquez de Cuellar, y acordate de este tipo, Diego Velázquez, en la expedición a Cuba con el propósito de conquistarla. Durante este viaje se emparentó con Diego Velázquez, al casarse con su cuñada, por lo que se lo nombró alcalde de Santiago de Baracoa. Y ojo acá porque vamos a tener un primer rumorcito, un primer chismecito barato. Según los Jorge Rial y los Polino de aquella época, se supone que Cortés fue obligado por Diego de Velázquez a casarse con una española porque mantenía una relación sentimental con una india taína y eso suscitaba desconfianza entre los españoles. ¿Y esto por qué no puede llegar a ser solo un rumorcito? Bueno, más adelante vamos a ver de quién se va a enamorar Cortés. Diego Velázquez le había otorgado a Cortés el mando de la expedición a México, o sea, salir de Cuba hacia México, pero luego va a decidir destituirlo y nombrar a otro líder. ¿Por qué? Bueno, porque desconfiaba de Cortés. Y Hernán Cortés va a percibir esto como una traición, y este va a ignorar las órdenes de Velázquez y continuar con la expedición por su cuenta. Es por eso que Diego decide enviarlo a Yucatán con el propósito de destituirlo del cargo antes de partir, pero nuestro amigo Cortés, ni lerdo ni perezoso, bastante vivo, que ya había sido informado de las intenciones de Velázquez de meterlo en cana, comenzó a planificar rápidamente su marcha y se tomó el palo en el año 1519 sin dejar que fuera notificado. Muy vivo Cortés, si no lo veo, no es ilegal. Si no lo veo, no es ilegal. ¿Cuál es su próximo destino? Bueno, llega a Cozumel y Tabasco. En su llegada va a derrotar a los indígenas que estaban allí establecidos, a los tabasqueños, y va a fundar la costa del Golfo de México, más específicamente la ciudad de Veracruz. Ojo con Cortés y su rebeldía, porque todo esto obviamente lo va a venir haciendo desobedeciendo las órdenes del gobernador Diego de Velázquez. Acá va a recibir como regalo a la india conocida como la Malinche, quien llegó a ser su consejera, intérprete, y escuchate esta, amante durante toda su campaña. ¿Viste por qué te dije que lo otro no era solo un rumorcito? A Hernán le gustaban las morochas, punto. El personaje de la Malinche es clave para entender la conquista, ya que esta mujer va a ser conocida como la indígena que le abrió México a Cortés. Le abrió básicamente las puertas a Cortés. Y te cuento un poquito más de la Malinche en este cortito videíto que subí a Instagram.
¿Sabías que la Malinche, conocida también como Malinali o Malitzin, fue una mujer indígena mesoamericana de origen nahua, la cual ayudó a Hernán Cortés durante la conquista de México? Malinali nació alrededor del año 1500 en lo que hoy se conoce como Veracruz, México, y fue hija de una familia indígena de clase alta. Tras la muerte de su padre, su madre se volvió a casar con otro cacique y tuvo un hijo. Malinali, convirtiéndose en un estorbo para esta nueva familia, fue vendida como esclava por su madre a unos comerciantes mayas, y estos a su vez la volvieron a vender a un cacique maya de Tabasco. Ella, al ser todavía tan joven, aprendió a hablar con fluidez la lengua maya yucateca de sus nuevos amos, además de su idioma de nacimiento. Cuando los de Tabasco son derrotados por Hernán Cortés en 1519, Malinali va a volver a ser entregada como tributo a los españoles junto con otras 19 mujeres, oro y un juego de mantas. Luego de un par de días y vueltas, Cortés se queda a la Malinche por su valor como intérprete en el idioma maya y el nahuatl, y va a ser bautizada con el nombre de Marina Cortés, quien también con el tiempo iba a aprender a hablar español. Si no hubiese sido por la capacidad de traducción de Malinali, Cortés no habría podido desarrollar la exitosa política de alianzas que pactó con diversos grupos quienes estaban en contra del imperio azteca. Algunos historiadores van a decir que la Malinche ayudó a Cortés para salvar a su pueblo de los aztecas, los cuales dominaban todo el territorio mexicano y demandaban tributos muy exigentes a sus habitantes. Sin embargo, en contraposición se argumenta que, sin su ayuda, la conquista española sobre los aztecas no habría sido tan rápida, lo que les habría brindado suficiente tiempo para adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos de guerra. Es acá donde la Malinche es vista como alguien que traicionó a los pueblos indígenas al ponerse del lado de los españoles. La palabra malinchismo es utilizada en México para referirse despectivamente a personas que prefieren un estilo de vida diferente a su cultura local o también una vida con influencias extranjeras, un traidor de la patria. ¿Tiene alguna culpa la Malinche en la conquista de México? ¿Puede una mujer la cual fue bastardeada por su madre, esclavizada por los mayas, haber traicionado sus raíces? ¿Habrá encontrado Malinali en los españoles el buen trato que nunca recibió por parte de sus pares? ¿Vos qué opinás? Si no me seguís en Instagram, seguime, haceme la gauchada porque subo videitos cortos que están bastante buenos. Si no estás suscrito a este canal de YouTube, por favor te invito a que te suscribas. Es como un pedido de buena onda. ¿Qué más sobre Malinali? Bueno, Hernán Cortés va a tener un hijo con ella, con la Malinche, que se va a llamar Martín Cortés, considerado el primer mestizo de la América continental. Un Martín, el cual va a sufrir por parte de la corona española, una vez ya muerto Hernán, ya muerta la Malinche, va a sufrir por parte de la corona española torturas, ¿sí? Como por ejemplo el tormento del agua, el que consistía en asfixiar a la víctima, le ponían un trapito ahí sobre la cara, le empezaban a tirar agua y se supone que el trapo ese le llegaba hasta la garganta. O sea, me imagino la paranoia, ¿no? del chabón que se estaba asfixiando. Bueno, estas torturas se van a dar porque va a ser acusado de conspiración contra la corona española junto con su hermano. Y a que no sabes cómo se llamaba su hermano. Tiempo. El hermano de Martín Cortés se llamaba Martín Cortés también. Onda como que bastante vago Hernán Cortés para poner nombres. Igualmente, de Cortés se va a hablar bien como padre. El tipo va a tener 11 hijos y calate esta con 6 mujeres distintas. Un aplauso para Cortés, por favor. Y aguantá porque acá te tengo otro chismecito barato. Cuando él partió de Cuba, obviamente se va a olvidar a la que era su actual mujer, que era Catalina. Se lo olvidó. El tipo salió apurado, le mandó un WhatsApp, después dijo: negra, mirá, perdóname, pero me olvidé de llevarte. Me olvidé de traerte. Bueno, Catalina va a ir en busca de Cortés con el pasar del tiempo y se va a encontrar con un Cortés emparentado con la Malinche. Una Malinche que no recuerdo si estaba embarazada o ya había tenido a Martín. Y Catalina se va a poner un poquito rompequinotos. Entonces va a empezar un par de discusiones con Cortés y misteriosamente Catalina va a morir, va a padecer. Acá se le va a atribuir la muerte de su mujer a Cortés. Pero bueno, eso se lo dejo como tarea para el hogar para que investiguen a ver si es así o no es así. Así que bueno, basta de divagar. Con la ayuda de la intérprete, o sea con la ayuda de Malinali, Cortés va a lograr fundar alianzas con los pueblos que eran sometidos por los aztecas, para así emprender la campaña al corazón del imperio, la hermosa ciudad de Tenochtitlán. Y aguanta acá porque te tengo un dato falopa y espectacular. Una vez establecido en Veracruz y convencido de ir hacia el territorio azteca, nuestro amigo Hernancito va a mandar a hundir todos los barcos y botes que estaban en el puerto. Esto lo hizo por la convicción de que tenía la victoria, por la convicción de no mirar hacia atrás. Eso, o lo hizo para que ninguno de sus hombres desertase, lo traicionaran o lo dejaran solo en esta tan osada locura de ir contra los aztecas. No nos olvidemos también que estaba huyendo de la justicia del gobernador de Cuba, estaba huyendo de Velázquez, quien lo mandaba a buscar muy de vez en cuando.
Así que acá el tipo no le quedaba otra que seguir adelante y ni a palos mirar para atrás porque ya estaba siendo considerado un traidor en pocas palabras. Pero más allá de si lo perseguían o no, una de las razones que más se nombra y por qué Cortés estaba enfocado contra el Imperio Azteca, y lo menciona el Capitán Barbosa en la primera película de Piratas del Caribe, y este dato me lo pasó mi amigo Oscar Ferrada porque yo no vi ninguna de Piratas del Caribe, y como me ayudó a hacer este guión me puso esa curiosidad. Es oro azteca esto. Una de las 882 piezas entregadas en un cofre de roca a Cortés en persona. Y es el saber que había una cantidad infinita de oro. Le pagaron para pedirle que acabara con la horrenda masacre que causaban sus ejércitos. Pero la codicia de Cortés era insaciable. Tenemos que hablar de la masacre de Cholula antes de que Cortés llegue al Imperio Azteca, antes de que Cortés llegue a Tenochtitlán. ¿Y qué fue la masacre de Cholula? No la masacre de Chula, sino la masacre de Cholula. Fue una de las acciones bélicas más sangrientas de 1519. Las víctimas fueron los gobernantes, los sacerdotes y la población civil desarmada, y es por eso que lo llamamos masacre, porque atacaron a gente inocente. Y acaba de entrar en juego Doña Marina o la Malinche, quien va a dar aviso a Cortés de que los cholultecas, por eso la masacre de Cholula, planeaban atacarlo en una emboscada. Así que por las dudas Cortés fue y los masacró. Según el propio Hernán Cortés, en un par de horas sus tropas mataron a 3000 hombres. Bernal Díaz del Castillo dice: matamos a muchos de ellos y otros se quemaron vivos. El historiador oficial de Cortés, Francisco López de Gomará, habla de 6000 víctimas. Así que acá dejaron la cagada, gente. Y no nos olvidemos de los perros de guerra que traían los españoles, que también tengo un videito bastante piola en Instagram. No lo voy a subir acá porque si no bastante pesado voy a quedar. Pero estos perros estaban entrenados para venir a matar indígenas a mansalva. Y antes de que Cortés llegue con los aztecas, primero nos vamos a adentrar un poquito sobre las creencias de los aztecas, las cuales le van a jugar muy pero muy en contra. Tenemos que saber quién era Quetzalcóatl, y perdón por la pronunciación, quien según la leyenda, Quetzalcóatl fue creado por los dioses para ser el líder de la civilización y enseñar a los humanos cómo vivir en armonía. Se le atribuyen rasgos culturales y se le considera el inventor del calendario, la escritura y las artes, también conocido, seguramente que así sí lo escuchaste, como la serpiente emplumada. Hay muchas pelis, me parece que nombran, muchas pelis o series que yo he visto que nombran a la serpiente emplumada. ¿Qué representaba este? Bueno, representaba la dualidad entre el cielo y la tierra, así como la sabiduría y el conocimiento. O sea que Quetzalcóatl era un crack. ¿Pero qué le pasó? Bueno, Quetzalcóatl va a abandonar su lugar. ¿Por qué? Porque va a ser inducido por su hermano, y acá sí se me complica, Tezcatlipoca, quien conspiró contra él y lo engañó para que bebiera pulque, lo que resultó en que Quetzalcóatl perdiera la compostura. O sea, se le salió la cadena a Quetzalcóatl con el pulque, cometiera actos de lo que más tarde se arrepentiría. Uno de estos actos fue mantener relaciones con su hermana, y no me va a salir, la hermana se llamaba Quetzalpetl. Bueno, se acostó con su hermana y no le gustó mucho cuando le vino la resaca. Y vamos a ser sinceros, a ver, vamos a ser sinceros, Quetzalcóatl, el querido de mi vida, te comiste a tu hermana y le echás la culpa al pulque. Dale. Fue sin querer queriendo. Al darse cuenta de sus acciones, Quetzalcóatl se sintió indigno y decidió exiliarse, emprendiendo un viaje en balsa hacia el este, y se dice que prometió volver en un año específico. Pero cuando llegó ese momento, los aztecas vieron llegar a Hernán Cortés y su ejército español. Y acá muchos van a creer que Cortés era la reencarnación de Quetzalcóatl. Imaginémonos que para los nativos estos hombres eran algo rarísimo, era todo nuevo. Venían en casas flotantes. O sea, los aztecas decían que venían en casas flotantes en las que llegaron. Las armaduras que traían eran tipos de una tez y una contextura distinta, así que era una novedad para ellos. Y para colmo, algo que no va a ayudar a los aztecas va a ser que su emperador Moctezuma II era un tipo demasiado religioso, era una especie de Ned Flanders de los aztecas. ¡Hola, pianola, vecino! ¡Bórrate, Flanders! ¡Me parece correctín! Qué gran personaje Flanders, para mí entra en el top 3 de los Simpsons, no sé, para mí. Este emperador azteca, Moctezuma, no Ned Flanders, va a mandar a preguntar a Cortés si era Quetzalcóatl y venía a reclamar lo que le pertenecía. Me lo imagino a Cortés muy... No. Bueno, sí. Es más, una vez que la campaña de Cortés ya está en camino,
los españoles van a recibir una serie de regalos por parte de un contingente del emperador azteca, y entre esas cosas había una cantidad significativa de oro. Y ojo, decimos regalos entre comillas porque para los españoles fue interpretado como un regalo, pero para los aztecas, y acá vamos a tener opiniones encontradas, porque algunos van a decir que los aztecas habían mandado ofrendas para esta reencarnación de Quetzalcóatl como corazones humanos, y me lo imagino a Cortés, si le llevaron corazones humanos realmente, no me lo quiero imaginar cuando le ofrecieron corazones. Y otros van a decir que podría haber significado una especie de soborno como para que dejen de incitar a los demás pueblos indígenas a levantarse contra ellos y no sigan avanzando hacia la ciudad. Pero nada va a detener a Cortés. Desde el punto de vista de los pueblos sometidos por los aztecas, también podríamos decir que vieron en Cortés el fin de la opresión, el cambio para el bien. Es por eso que también ellos deciden aliarse con el español. ¿Qué iban a saber ellos que lo que venía era peor? Es por eso que tenemos que entender también un poco, ponernos en la piel de esos pueblos indígenas que eran sometidos por los aztecas a pagar tributos que no eran para nada razonables, que eran bastante excesivos, y bueno, se quisieron liberar de eso, se quisieron liberar de la violencia también a la que eran sometidos por los aztecas. Un datito falopa, según un estudio publicado por los investigadores Guido Alfani y Alfonso Carvalho, a la llegada de los conquistadores españoles al Nuevo Mundo, la sociedad azteca se encontraba dividida de manera muy marcada entre siervos y nobles, siendo los nobles quienes tenían el control absoluto de los recursos y recibían parte de los impuestos recaudados. Estos tipos conjeturan que antes de la llegada de Cortés a la zona, en 1519, el 1% más rico acumulaba el 41,8% de los ingresos. Algo tal cual nos pasa hoy en día, gente. Ya pasaba en esa época, así que imagínense. Cuando Cortés y su gente, los corteses, porque si Colón tenía a los colonos, bueno, Cortés va a tener a los corteses, ¿por qué no? Llegan a Tenochtitlán, van a ser bien recibidos por Moctezuma II, un tipo que va a ser bastante cálido, bastante amable con estos, y Cortés y sus hombres se van a alojar en el palacio de Axayacatl. Cuando Cortés habló con Moctezuma, cuando Cortés se presenta a Moctezuma, se va a activar un collar de perlas que estaba perfumado, bastante trucho, comprado ahí en la salada, y lo va a colocar en el cuello del emperador. Y a su vez Moctezuma va a ordenar por señas a un criado que le diera a Cortés dos collares de conchas de caracol rojo, en los que colgaban 8 camarones de oro, relacionados casi seguramente con Quetzalcóatl. Lindo collar te regalaron, Hernancito, justo lo que vos estabas buscando, un poquito de oro. Acá esto sí que fue la típica del cambio de espejitos, nos vendieron espejitos de colores, bueno, el collar de Cortés fue el espejito de color y el otro le dio tremendo collar. Y acá se supone, y por favor dejame en los comentarios si sabés esto en realidad, más que nada si sos de México, se va a dar por casualidad la invención del taco, esta comida mexicana exquisita. Se supone que en esta reunión en Tenochtitlán, por casualidad, se va a crear el taco, así que bueno, si lo sabés o no lo sabés, dejámelo en los comentarios, porque si de toda esta conquista nos quedó el taco, bueno, no sé qué querés que te diga, pero si no venían, no teníamos el taco, así que pensalo, si el saldo es positivo o negativo, aguante el taco. Mientras Cortés estaba en Tenochtitlán, le van a llegar unas cartas desde Veracruz, recordemos que él fundó Veracruz y después se fue a Tenochtitlán. Le van a llegar unas cartas desde ahí informando que Juan de Escalante, un capitán que Cortés dejó al mando de Veracruz, había muerto con otros 6 capitanes a manos de los mexicas. Los mexicas o los aztecas. Y con este pretexto, Cortés se va a poner como loco y va a tomar al emperador azteca como prisionero. Cortés va a acusar a Moctezuma de hipocresía y lo va a obligar a jurar lealtad a Carlos I, el rey de España, además de hacer que entregara al cabecilla de los mexicas que había asesinado a Juan de Escalante y los otros 6. Moctezuma le va a hacer caso a Cortés y le va a entregar a estos tipos y los van a someter a la hoguera, donde estos muchachos van a morir al grito de que Moctezuma les había ordenado matar a esos españoles. Así que acá se va a armar la hecatombe en Tenochtitlán. Va a venir una tremenda revuelta donde Cortés va a intentar tomar el control de la ciudad y en circunstancias sospechosas, así como en circunstancias sospechosas murió Catalina, bueno, también va a morir Moctezuma. Y hay 2 hipótesis, yo por lo menos traje 2 hipótesis, hay más obviamente. 1. Lo mató su propio pueblo. Algunas fuentes indican que Moctezuma fue asesinado por su propio pueblo, quienes lo apedrearon hasta causarle heridas mortales. Se supone que Moctezuma salió a pedirle la calma a la gente y los tipos reaccionaron como... A ver si puedes atrapar piedras.
Y otras versiones sugieren que Moctezuma fue asesinado por los conquistadores españoles, ya sea por apuñalamiento o estrangulamiento. Lo importante es que Moctezuma muere y va a ser reemplazado por Cuauhtémoc. Y esto a Cortés no le va a salir del todo bien, porque Cuauhtémoc va a llevar a un número de soldados aztecas a luchar contra los invasores y los van a sacar volando con fritas. Los van a derrotar en lo que se conoce como la Noche Triste, esa supuesta noche donde Cortés se largó a llorar bajo ese famoso árbol. Bueno, durante este suceso Hernán casi pierde la vida y a todo su ejército. Imagínense que varias fuentes dicen que cuando iban corriendo, cuando iban escapando, iban tirando el oro que llevaban encima como para estar un poco más liviano y poder escapar. Así que fue bastante heavy la Noche Triste. Sí, fue bastante triste, pero creo que fue más triste por el oro que dejaron tirado en el camino que por la gente que se murió. Pero Cortés, un tipo insistente, va a lograr reagruparse con la ayuda de otros indígenas. Ojo acá, va a empezar a agrupar entre indígenas, entre los que lo venían a meter en cana. Agarraba lo que encontró y se fue a cargar con la vida de Cuauhtémoc. Según relatos históricos, Cuauhtémoc fue sometido a un tormento donde le quemaron los pies. Y esto se supone que se lo hicieron los españoles para obtener información sobre el paradero del tesoro de Moctezuma. Obviamente, Cuauhtémoc, como todo héroe, soportó la tortura y no les dijo un carajo. Y es en este momento en que Hernán Cortés y sus fuerzas conquistaron Tenochtitlán en 1521. Este evento va a marcar el fin del Imperio Azteca y el comienzo de la dominación española en México. Se va a instalar un nuevo sistema, el del señorío. Los españoles llevaron el mismo sistema que regía en Europa y lo aplicaron en América. Los pueblos que lucharon del bando de Cortés, si bien se sacaron de encima obviamente el peso de los aztecas y los tributos excesivos que les cobraban, no escaparon del gran peso colonial que les aplicó la corona española. Y acá obviamente no hay culpa de los pueblos que se quisieron liberar de la opresión del Imperio Azteca. ¿Qué carajo iban a saber ellos que lo que le iba a pasar no iba a estar tan bueno? Los indígenas sobrevivientes fueron obligados, porque yo creo que no es que abrazaron el cristianismo, el catolicismo como se dice, fueron obligados a convertirse a esta religión y someterse a la autoridad española. Se van a destruir muchas manifestaciones culturales de los aztecas, se va a perder mucha riqueza cultural. Y sobre las ruinas de Tenochtitlán los españoles van a comenzar a construir lo que sería la Ciudad de México. Y estos eventos dieron paso a la creación del Virreinato de Nueva España, que marcó el comienzo de 3 siglos de dominio español en la región. Ponele que durante este tiempo, este periodo, se promulgaron leyes que pretendían proteger a los indígenas o que decían proteger a los indígenas, pero en la práctica no era de esa manera. Más allá de toda la violencia, más allá de todas las muertes en las guerras, acaba de haber un punto clave que va a ser el que se va a llevar la mayoría de la vida de los nativos americanos, y van a ser las bacterias y las enfermedades. Porque los europeos trajeron consigo bacterias y enfermedades que para ellos eran comunes, ya estaban inmunes a esas enfermedades, como por ejemplo la viruela, pero que para los americanos que no tenían defensas inmunológicas fue catastrófico. Se podría decir que este contacto con estas enfermedades hizo que se perdieran mucho más vidas que las que causaron las espadas y los rifles. Sí, la viruela va a arrasar con la mayoría de la población indígena. Y si nos ponemos un poquito conspirativos con este tema, si nos vamos a un poco conspiraciones cebadas, ¿por qué no? Podría haber sido adrede esto, así como los mongoles revolvieron cuerpos infectados con la peste negra con catapultas en el asedio de Cafa, que después se da origen a la gran peste negra. Bueno, este episodio lo tengo en Spotify, anda a escucharlo que está bueno. En algún momento lo voy a subir a YouTube con imágenes, pero a medida que me vayan dando los tiempos. También vamos a tener el caso de las mantas contaminadas con viruela por parte de los ingleses a los nativos indígenas que asediaban Fort Pitt. Así que tampoco es muy loco por ahí pensar que estas enfermedades fueron traídas a propósito. No lo es y sí lo es. Durante la conquista, y esto va a ser algo que nos va a sonar un poquito irrisorio, y esto ya es para ir terminando. Durante la conquista, cuando los conquistadores iban tomando territorios, le leían los requerimientos a los indígenas sometidos. ¿Y qué eran los requerimientos? Bueno, era un documento legal redactado en 1512 que se utilizaba para informar a los pueblos indígenas sobre la autoridad del Papa y el rey de España y para exigir su sumisión. Se supone que una vez que caían los conquistadores, esos territorios ya pasaban a formar parte de la corona española, así como también los mismos indígenas. ¿Qué pasaba con estos requerimientos? Bueno, se los leían en español, gente. Y a ver, los nativos no hablaban español, con lo cual no cooperaban, porque si vos, a ver, obviamente como que vengan a mí me lean algo en chino mandarín y yo no voy a saber qué carajo tengo que hacer. Así que como no cooperaban, los españoles utilizaban algo que consideraban que tenían derecho a hacer, y esto, ojo, porque habían unas bulas que concedían esto,
y era emprender la guerra justa contra los nativos. ¿Qué era esta guerra justa? Bueno, era prácticamente matarlos a todos porque no cooperaban. Y esto estaba legalmente aprobado por el Papa, creo que el Papa Alejandro VI, perdón si no era así. Así que bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el episodio, espero que te haya gustado este tema de la conquista de México, espero que te haya servido para algo. Próximo episodio no vamos a seguir con lo mismo, vamos a hacer un poquito, tampoco vamos a ser tan redundantes sobre el mismo tema, vamos a ir hacia otras historias y después vamos a retomar lo que es la conquista del territorio americano. Más que nada con los ingleses y los portugueses, que fueron una manga de guachos. Esos sí que fueron malos, porque sobre la corona española se supone que se inventó una leyenda negra contra la Inquisición y la corona española, que también está bueno tratarla, me la pidieron que la trate y la voy a tratar, pero mucho más adelante. Pero se supone que los españoles no fueron tan guachos como fueron otros, que sí vamos a ver que fueron bastante HDP. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Historias Cebadas. Hasta luego. Que resuenan en nuestras vidas.